Bienvenidos a Descifrando la Biblia. Es un gusto tenerlos una vez más en este canal donde exploramos los tesoros de sabiduría contenidos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras increíbles aventuras en la Biblia. Hoy estamos a punto de sumergirnos en una historia épica llena de liberación, milagros y propósito, el emocionante libro de Éxodo. Inmersión en el libro de Éxodo. Prepárate para un viaje a través de los siglos, mientras desentrañamos el emocionante relato del libro de Éxodo. Este libro nos lleva en un viaje desde la esclavitud en Egipto hasta la libertad en la tierra prometida. Imagina a todo un pueblo enfrentándose a desafíos asombrosos, mientras son guiados por la mano poderosa de Dios y un líder inspirador. Esclavitud en Egipto. Éxodo 1. El libro comienza con la narración de cómo los descendientes de Jacob, los israelitas, se multiplicaron en Egipto y finalmente fueron esclavizados por un faraón que temía su crecimiento. Nacimiento de Moisés. Éxodo 2. Moisés es nacido y colocado en un cesto en el río Nilo por su madre para salvarlo de la orden del faraón de matar a todos los bebés varones hebreos. Es rescatado por la hija del faraón y criado en la corte. Llamado de Moisés. Éxodo 3:4. Dios se aparece a Moisés en una zarza ardiente y le llama para liberar a los israelitas. Moisés duda de su capacidad, pero Dios le da señales y le encomienda esta misión. Las plagas de Egipto. Éxodo 7:11. Dios envía una serie de 10 plagas sobre Egipto, incluyendo la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas y la plaga de la muerte de los primogénitos. Estas plagas son enviadas para presionar al faraón a liberar al pueblo hebreo. La Pascua y el Éxodo. Éxodo 12:13. Dios instituye la celebración de la Pascua y las festividades sin levadura. Los israelitas sacrifican un cordero pascual y marcan sus puertas con su sangre para ser protegidos de la plaga de la muerte de los primogénitos. Después de esta plaga, el faraón permite que los israelitas partan de Egipto. Cruce del Mar Rojo. Éxodo 14. Moisés levanta su vara y Dios separa las aguas del Mar Rojo, permitiendo que los israelitas crucen en tierra seca. Cuando el ejército egipcio los persigue, las aguas vuelven y los soldados egipcios se ahogan. Viaje por el desierto. Éxodo 15:18. Los israelitas viajan por el desierto de Sinaí. Se quejan por la falta de agua y comida, pero Dios les provee maná y agua milagrosamente. Moisés también establece un sistema de liderazgo y jueces para manejar los asuntos del pueblo. Los 10 mandamientos y la alianza en el monte Sinaí. Éxodo 19:20-24. Dios se revela en el monte Sinaí y entrega los 10 mandamientos a Moisés. Estos mandamientos establecen principios morales y religiosos para el pueblo. Se establece una alianza entre Dios e Israel, y se construye el tabernáculo como un lugar de adoración. Rebeliones y leyes. Éxodo 32:34. Mientras Moisés está en el monte recibiendo las leyes, el pueblo se rebela y adora un becerro de oro. Moisés intercede por ellos y Dios renueva la alianza. Se establecen leyes adicionales, incluyendo regulaciones sobre la adoración, la justicia y la santidad. Construcción del tabernáculo. Éxodo 35:40. Los israelitas construyen el tabernáculo siguiendo las instrucciones divinas. El tabernáculo se convierte en el lugar donde la presencia de Dios reside entre ellos. Tu propio Éxodo. Ahora, aquí viene la parte emocionante. A medida que nos sumergimos en las historias de Éxodo, es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestros propios éxodos. ¿Qué obstáculos enfrentas en tu vida actual? ¿Qué esclavitudes necesitas superar? El libro de Éxodo no solo es una narrativa histórica, es un espejo en el que podemos ver nuestras luchas y encontrar el coraje para superarlas. No te quedes en la pasividad. Al igual que el pueblo de Israel, puedes enfrentar tus desafíos con valentía y determinación. Empieza por leer Éxodo y busca las lecciones que son relevantes para tu vida. Comparte tus pensamientos y descubrimientos en los comentarios. Juntos podemos aprender y crecer. En resumen, el libro de Éxodo nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades más abrumadoras, la libertad y la esperanza son posibles. Así como Dios guió al antiguo pueblo de Israel, también nos guía en nuestros propios viajes. Así que, mantén la fe, mantén la determinación y mantén la esperanza viva.
Recuerda darle un gran pulgar arriba a este video y compartirlo con todos aquellos que necesitan un impulso de ánimo y fortaleza. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio de Descifrando la Biblia. Estoy emocionado por todos los viajes emocionantes que nos esperan juntos. Recuerda que estaremos explicando cada uno de los libros de la Biblia. Gracias por unirte a mí en este apasionante recorrido a través del libro de Éxodo. Hasta la próxima, exploradores de la verdad y buscadores de la sabiduría, que tu día esté lleno de bendiciones y propósito.